Ahora vamos a probar el teorema de Pascal, el cual habla de un hexágono inscrito en una circunferencia y nos dice sobre tres puntos que van a ser colineales. Este teorema fue descubierto por primera vez por Blaise Pascal cuando tenía apenas 16 años y fue más o menos en el año 1639. Y se dice que su demostración pues impresionó a Leibniz, pero bueno, no se sabe porque pues esta primera demostración desapareció. Entonces no lo sabemos, pero bueno, nosotros lo probamos. Yo he visto dos maneras de probarlo. Una es con teoremas de Cheva y de Menelao y la otra es con razón cruzada, que es la que vamos a demostrar porque justamente es la más rápida. Entonces, a ver, lo primero que tenemos es la circunferencia y un hexágono inscrito en ella, es decir, los vértices del hexágono están sobre la circunferencia. Entonces ya tengo aquí mis 6 vértices y acuérdense que un hexágono es unir consecutivamente estos 6 vértices. Entonces vamos a empezar a unir. Entonces tengo AB, B con C con D con y E con F y lo cerramos F con A. Entonces, las hipótesis me dicen, nada más asegúrate que los lados opuestos siempre se intersecten. Entonces, por ejemplo, aquí el lado AB no comparte vértice con el lado CD, ni con el lado EF, ni con el lado ED. Entonces, esos deben de intersectarse. Eso es lo que me dice las hipótesis del teorema de Pascal. Entonces voy a dibujar todas las rectas que generan esos lados del hexágono y como ven, pues todas se intersectan, todos los lados opuestos deben de intersectarse, unos están aquí, otros aquí, aquí, otra intersección más y esta que me falta. Entonces todos los lados se intersectan y si es así, si esto ocurre, si lados opuestos se intersectan, entonces lo que asegura Pascal es que si ustedes se fijan en las intersecciones AB con ED, que a ese punto vamos a llamarle P, luego la intersección de BC con EF, vamos a llamarle el punto Q, la intersección AF-CD con R, lo que asegura Pascal es que esos tres puntos son colineales. Entonces, si ustedes se fijan, pueden mover los puntos como quieran, pero siempre asegurando que existan las intersecciones de los lados opuestos. Por ejemplo, aquí E no lo podría mover de forma que D sea paralela con AF, porque entonces ahí ni siquiera va a existir el punto P. Si se fijan, ya se nos fue. Entonces necesitamos forzosamente que los puntos se intersecten para asegurar, bueno, existen las intersecciones P, Q y R y además aseguro que esas tres intersecciones son colineales. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, fíjense que los puntos E, B, D y F son 4 puntos en la circunferencia y A y C también son 2 puntos en la circunferencia. Entonces, por la pregunta que hice en el Classroom, el as que tiene a estos 4 puntos desde A tiene la misma razón cruzada que el as que tiene a estos 4 puntos, pero ahora viéndolo desde C. Voy a marcar las dos rectas que me faltan de ese as y del as desde A. Y entonces, vamos a tener que tenemos el as AE, AB, AD y AF. Ese debe tener la misma razón cruzada que las CE, CB, CD y CF. Lo voy a poner aquí. Acuérdense, ese es el resultado que tenemos de la proposición que está en las notas y que les pregunté en el Classroom y que tiene que ver con los ángulos inscritos o los ángulos suplementarios. Entonces tenemos esos dos haces que tienen razones iguales. Pero ahora si se fijan, tengo esta recta, la DE, es una recta que intersecta al as desde A.
Entonces voy a tener que la razón cruzada de este haz es igual a la razón cruzada de los puntos de intersección. Voy a llamarle H a la intersección de AF con ED. Y entonces voy a tener que este haz tiene la misma razón cruzada que la de los 4 puntos E, P, D y H. Análogamente, la recta EF intersecta a las desde C. Voy a llamarle a este punto el punto K, o sea, la intersección de EF con CD. Y entonces vamos a tener que la razón cruzada desde las de C, o sea, esta razón cruzada, es igual a la razón cruzada de estos 4 puntos, de los puntos E, Q, K y F. Entonces, la razón cruzada de estos 4 puntos es igual a la razón cruzada de estos otros 4 puntos. Voy a poner esto aquí. Ok. Ahora, si ya nosotros tenemos 4 puntos, acuérdense que puedo formar con un punto que no esté en esta recta un nuevo haz con estos 4 puntos que tenga la misma razón cruzada que esos 4 puntos. Entonces me voy a fijar en el haz desde R. El haz desde R va a tener la misma razón cruzada con estos 4 puntos, es decir, la razón cruzada de las RE, RP, RD y RH es la misma que esta razón cruzada, pero además también es la misma que la razón cruzada de las RE, RQ, RK y RF, porque acuérdense que la de estos 4 puntos es la misma razón cruzada. Entonces voy a poner esa igualdad y entonces fíjense, si yo me fijo en la recta RE del primer haz, pues es la misma recta que del otro haz RE, es este mismo. Luego, la recta RD es la misma recta que RK, que es la tercera recta del haz. Y la cuarta recta, en el primer caso, es RH, que es la misma recta que RF. Entonces, estos dos haces desde R comparten o coinciden en la primera recta, en la tercera recta y en la cuarta recta. Eso quiere decir, y lo puse en su tarea, que cuando tenemos 3 rectas y una constante que sea distinta de 0 y distinta de -1, se puede construir una única cuarta recta, tal que su razón cruzada sea la constante que eligieron. Eso quiere decir entonces que la recta RP y la recta RQ deben de ser la misma. Pero pues si la recta RP y la recta RQ es la misma, eso quiere decir que RP y Q, son colineales. Entonces vamos a marcarla aquí de una vez y entonces es lo que queríamos demostrar. Fíjense que el recíproco de este teorema no necesariamente es cierto, porque lo que sucede, y ahí sí a lo mejor ya no llegamos a verlo, es que si nosotros inscribimos un hexágono en cualquier cónica, sí, o sea, en la elipse o en la hipérbola o en la parábola, resulta que también es cierto. Y bueno, pues este fue el teorema de Pascal.